María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. Capítulo 1. Hola, soy María José López Dóriga. Joaco, bienvenido a este proyecto que empezamos tú y yo. Hola, mi vida, soy tu papá, ¿eh? Pero te digo Joaco desde hace mucho tiempo. Sí, pero nada más para ubicarme. Sí. Para que no haya malentendidos por aquí. Sí. Quiero empezar el 7 de febrero de 1947. Sí. Naces. ¿En dónde naces? En Madrid. Nací en Madrid, mi vida. Naces, eres el hijo más grande de Joaquín y María José. Sí, Y después nace mi tía Cristina. sí. ¿Y cómo empieza el proceso? O sea, ¿cuándo llegas a México? Llego a México en la primavera de 1956. ¿Por qué llegas a México? Pues porque mi mamá dijo, nos vamos a México, y nos vamos a México. A seguir órdenes. No, pues es que yo hacía lo que mi mamá me decía, ¿sí? Y además sin ningún duda, yo no sabía que era México. Pues a los 9 años, Yo- con la educación que había en esa época, Sí, claro, sí, a no ver. te decían que era México. No, yo no sabía que era México, sí sabía lo que le llamaban, que era América. Sí, y a mí cuando yo decía a mis amigos que me iba a México y me decía, ay, ahí hay vaqueros y pieles rojas, ¿no? Yo decía, pues no sé, Creo que sí. no sé, es que no sabía. Y para mí tampoco era un tema del mundo que iba a descubrir maravilloso. Yo nací en Madrid, viví en Madrid, En algún momento viviste en Santander. en los veranos. En los veranos te ibas a ver a la familia de parte de tu papá, los López Dóriga, Sí, a Santander, que te decían en casa de los abuelos el señorito. sí. Porque yo me acuerdo, fui yo a visitar a tu primo, al tío Luis, ¿Hace cuántos años después? muchos años después. Creo que tú no conociste a tu primo Luis, porque No, creo que es 20 años más chico que tú. sí, Lo fui a visitar y me enseñó la casa de tus abuelos. la de Paseo de Pereda, Sí, número 19. me enseñó el astillero de la familia Corcho, que es la familia de tu abuela. Me enseñó todo lo que había que saber de los López Dóriga, que yo no sabía que existía. Porque tú tampoco hablas mucho de eso. No hablo de eso, pero lo tengo muy presente, vamos. Mira, yo nací en Madrid, viví en Madrid, luego viví un rato en Valencia. En Madrid yo viví en la Cuesta de Santo Domingo número 5. No sé si te acordarás que en un viaje familiar les dije, les voy a llevar a conocer el lugar donde nací y viví. Eso fue en Valencia. No, primero en Madrid. Ok. Y fuimos a la Cuesta de Santo Domingo número 5 y resulta que en aquella enorme y vieja casona había un hotel, Sí. ¿sí? Habían respetado obviamente todo el frente y lo que era el hall de la casa y las escaleras, ahora les voy a decir por qué, porque lo sé. Y entonces dije, un hotel, y entonces acuérdense que dijeron, espérenme, me bajo y pregunto, oiga, ¿tienen cuarto? Sí. Y fuimos al hotel, recogimos las cosas y nos fuimos al hotel de la Cuesta de Santo Domingo número 5 para que vivieran donde yo había vivido. Yo me acuerdo que la inolvidable tía Nati, la hermana de mi mamá, ¿sí? Llegó y dijo, mira, por aquí nos echábamos tu madre y yo por los Barandales de las escaleras. sí, de las escaleras, que eran las mismas, enormes. Entonces yo iba al colegio, la Cuesta de Santo Domingo está rumbo al Palacio Real, ¿sí? Ahí derechito está, Derechito. a unas 4 calles. Y yo iba al colegio, daba la vuelta, y aquella vez todavía estaba el colegio. Luego, cuando volví años después, ya el hotel se había extendido y era uno de lujo,
y lo que era el colegio lo había hecho Parte del hotel. su garden, ¿cómo le llaman? Su jardín, Sí. ¿sí? Entonces, ahí fui, yo me acuerdo. Pues fíjate, yo nací, si nos ubicamos en el tiempo, en 1947, estás hablando de 8 años después del final de la Guerra Civil Española y 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando del tiempo, de la historia, del siglo pasado. Estoy hablando de finales de la mitad del siglo pasado, de la primera mitad. De la primera mitad. Yo iba a ese colegio y lo pasaba yo muy bien, me acuerdo muy bien. El uniforme era una bata de rayas blancas y azules. Tenemos fotos. ¿Eh? Tenemos fotos. Sí. Y ahí iba y en el verano a Santander, que la pasaba muy bien ahí. Tu abuelo, Joaquín, me enseñó a velear a mí como a los 3 o 4 años, que luego volveríamos, ¿te acuerdas? Al Club Náutico de Santander. El Club Náutico de Santander, que cuando yo fui con el tío Luis, Sí. dije, no puede ser, todos en este lugar son López Dóriga. En Santander. Hasta te mandé una foto. Sí, Y dije, papá, este vas a ser tú en 20 años. Todos los López Dóriga de ese lugar son igual, o sea, los genes López Dóriga no se confunden, todos son igualitos. sí. Todos son igualitos. Bueno, pues mira, entonces, un día también las llevé a comer al Club Náutico. Y no sé si recuerdas que había un viejo mesero que decía, yo atendía a tu padre, y me dijo, imagínate, Sí. los años. Pues, y ahí en Santander, mis abuelos paternos tenían también una como casa de, no quiero decir casa de campo, sino como una enorme finca que estaba en la calle Menéndez y Pelayo. Y ahí se casó tu tía Mavita. Hay una foto donde estamos tu tía Cristina y yo en aquella boda. Sí. Y era un lugar extraordinario, porque era una gran casa y la parte de atrás tenía un huerto enorme. Y tenía también un refugio que habían construido. Por la Guerra Civil Española. Así es. Creo que nunca se usó porque la guerra así de bombardeos a Santander no llegó, pero ahí había un refugio y ahí me metía yo de niño y decía, ¿qué es esto? Un refugio, me decían. Yo preguntaba, ¿un refugio de qué? Un refugio de la guerra. ¿De qué guerra? Sí, porque yo no sabía tampoco lo que era la guerra, tenía 3 o 4 años. Pero tu papá era militar. Sí. Nunca les habló de eso. Y mi abuelo también era militar. Todos Joaquines López Dóriga, ¿sí? ¿Rompiste con la tradición? No rompí con la tradición. Yo también soy Joaquín. Sí, pero ya no Y eres tu militar. hermano y... Mi sobrino, pero ya no eres militar. No, y Tú eres fíjate... Joaquín López Dóriga séptimo. Sí. Y ya no eres militar. Fuiste el séptimo y ya no fue militar. Es que en aquellos tiempos anteriores, ¿sí? Los tiempos de la monarquía de Alfonso XIII todavía, pues ser militar era como una distinción. Ser un mando militar. Entonces, eso termina con la terrible Guerra Civil Española. Y incluso con la larga dictadura de Franco. Entonces íbamos a Villalino, se llamaba, una casota aquella enorme de 4 o 5 pisos, maravillosa. Y la casa de Paseo de Pereda, que está, Paseo de Pereda es, haz de cuenta, la costera que da, sí, al mar Cantábrico. Sí. Ahí, pues, como el mejor lugar de Santander. El mejor lugar de Santander. Y ahí está todavía ese departamento y ese edificio. En Valencia vivía en Cirilo Amorós 84, me acuerdo muy bien. Y había una niña, una vecina que se llamaba Beatriz, que yo creo que fue la primera niña que me gustó en la vida.
Sí, pero estaba malita del corazón y se murió, fíjate. ¿Cuántos años tenías? Yo como 7. Y yo no entendía eso de que se podía haber muerto una niña, y tan guapa, así tan bonita. De que no se No quería, era ¿no? ¿Cómo yo no sabía que existía la muerte, pues. a esa edad, definitivamente, ¿no? Y no podía entender que se había muerto. Yo me acuerdo que entonces los edificios donde había un duelo, en lugar de estar las dos puertas abiertas, cerraban una hoja en señal de duelo. Y cerraron esa hoja de la entrada porque se había muerto Beatriz. Una niña de 7 años. Sí. Y ahí íbamos también al Club Náutico de Valencia y ahí aprendí a nadar porque mi mamá también era, mi mamá, tu abuela, fue campeona de esquí Pero mi abuela era campeona en muchas cosas. en todo. Es la primera mujer que entró a la Universidad de Madrid a estudiar filología y se graduó, se recibió cuando las mujeres no iban a la universidad y esquiar era pues un asunto de hombres prácticamente, como la universidad. Ella fue una adelantada de su tiempo y tú por eso te llamas María José. Lo sé. Y recuerdo que los veranos eran maravillosos en Santander. Te trataban como el rey de la casa. Fíjate, yo nunca conocí la cocina de casa de mis abuelos, paternos ni maternos, ¿sí? Tu abuelo Enrique, bueno, tu bisabuelo Enrique y tu bisabuela Gracia. Porque decían que los señoritos no entraban a la cocina. Los señoritos no entraban a la cocina. Nunca conocí la cocina. Lo tengo como ni en Villalino, ni en Madrid, ni en Santander. Y es algo que mi tía Cristina repite mucho. ¿Qué? Que a ella le hacían comer en la cocina. No es cierto, eso es un Bueno, cuento de ella. eso es algo que mi tía Cristina decía mucho. Es un cuento Que de ella ella. comía en la cocina y tú comías y tú eras el señorito. No es verdad eso. Y ella era la niña. Se da cuenta. Lo que pasa es que era tan pequeña que en el comedor tenía una mesa pequeña. Sí, porque había un principio que decían, tú come y calla. Sí. Y uno comía y callaba. Me lo repitieron a mí todavía cuando era chiquita. No, pero eso era para que comieras. Sí, No para que me callara. Sí, para que comieras. Pero el Santander maravilloso. Y ahí tengo una imagen de Madrid. Un día me dijeron, vamos a los toros. Bueno, vamos a los toros. Entonces nos subieron a un coche y ahí vamos a los toros. Pero era por Tenías como 3 años, ¿no? Sí. Pues íbamos por la mañana. Fíjate cómo me impactó. Ahora dirían cómo me traumó. Sí. Que de repente yo me doy cuenta en el camino de dos cosas. Primero, que era muy temprano para ir a los toros, que yo ya me habían llevado. Y segundo, que ese no era el camino a la plaza de toros. Y llegué a un hospital, llegué a un lugar y resulta que entramos y justo no es la plaza de toros. ¿Dónde me han traído? A saber, de repente entro a un cuarto que luego superó un quirófano. Me sentaron en un sillón de estos, había un señor, me agarró aquí, lo único que me acuerdo es que me pusieron aquí una, ¿cómo te lo explicaré? Un medio círculo, un círculo metálico cubierto con una especie de toalla y le echaron algo y lo último que me recuerdo es que me desperté en mi casa con unas nieves de limón. Me habían operado de las anginas y yo no me había enterado, me habían llevado a los toros. A ti te iban a llevar a los toros. Sí. Sí. En fin, me la pasé muy bien de niño. Fui un niño muy feliz con tu tía Cristina, con la tía Nati, que era mi favorita. La de todos. Sí,
la hermana de mi mamá. Fíjate, en mi columna hay un personaje, mi amigo secreto, que se llama ¿cómo? Florestán. Florestán. Todo el mundo me pregunta, oye, ¿quién es Florestán? Y nunca lo he contado, hoy te lo voy a contar. Florestán, que siempre tiene una frase, sí, al principio de la columna. La tía Nati vivía en la calle de Florestán Aguilar número 13 y a mí me llamaba mucho la atención el nombre de Florestán. Además Florestán Aguilar, ¿no? Sí. ¿No? Y con el tiempo supe que Florestán Aguilar había sido el primer dentista de Madrid. Y por eso le habían puesto el nombre a esa calle. Pero a mí se me quedó tanto aquí lo de Florestán, que por eso le puse Florestán a ese personaje. No tiene nada de romántico, como me han dicho. Ni Isolda, de Florestán Isolda, no, es Florestán Aguilar. Por la tía Nati. Por la tía Nati, el recuerdo de esa calle. Estábamos en Santander cuando dijo mi madre, sí, tu abuela, oye, nos vamos a ir a México. ¿Sí? Todavía me preguntan, oye, ¿qué dijiste? Pues que sí. Entonces, Un niño muy obediente a su mamá. no, pues mi madre fue fundamental en mi vida. Creo que las mamás de todos han sido fundamentales en nuestras vidas, pero yo nunca fui tanto de que si mi mamá me decía, María José, súbete al coche, yo era de, Bueno, así pasa. si me lo decías tú ya era otra cosa. Sí. Pero si mi mamá me decía, súbete al coche, todavía le decía, mami, ¿por qué? ¿A dónde vamos? ¿Para qué? Bueno, pues vamos a México y nos subimos un día en el barco Covadonga. Que una parte de la compañía transatlántica tenían que ver los López Dóriga y los Corchos, ¿sí? El capitán del Covadonga se apellidaba Pérez Vizcaíno. Y ahí, un barco maravilloso entonces, nos dieron fíjate, el barco como la película Titanic tenía primera, segunda y tercera. Y pues nosotros íbamos pues, por eso de la familia y de lo de... En primera, era un pequeño departamentito, ¿sí? Donde en un lado dormía mi mamá y mi hermana y en el otro yo, y tenía una pequeña sala en medio, que estaba justo abajo del puente de mando. Roberto Pérez Vizcaíno se llamaba. Roberto Pérez Vizcaíno. Y así salimos de Santander, Vigo, La Coruña, yo no conocía Vigo, yo no conocía La Coruña, Cádiz. Cádiz, que fue el último punto, el último puerto de España. Allí nos alcanzó la tía Nati, el tío David, su El tío marido, David. y unos amigos, muy amigos de sus papás, se llamaba Luis Caramé, y su esposa, que era muy divertido, yo lo quería mucho. Y de ahí a navegar a Nueva York. Un pequeño paréntesis. Sí. Tu papá era militar. Sí, El esposo de la tía Nati era, él era dirigente político. al igual Él- que tú siempre me has dicho, Sí, que ni con futbolistas ni toreros. sí, A mi abuela y a mi tía Nati, sí. sus papás les decían, No se vayan a casar. ni con militares ni con políticos. Sí, ¿Y qué hicieron mi abuela y mi tía Nati? Mi abuela un militar y Sí. mi tía Nati un político. sí. Él fue el secretario general del Sindicato del Espectáculo de España. Y entonces, yo no te he dicho, bueno, sí les dije, pero les decía yo de broma, ¿sí? No, ustedes ni futbolistas ni Ni toreros. toreros. ¿Por qué? Porque son un tormento de vida. El torero se juega la vida y los futbolistas también y están constantemente viajando. Viajando todo el tiempo. Viajando todo el tiempo y además de repente dicen, oye, tú juegas en los Pumas de la Ciudad de México, ahora vas a jugar en Los Rayados de Monterrey. En los Rayados de Monterrey.
o en los suelos de Tijuana, y órale, y niños y todo, y es un... Agarra tus cosas y vete. Entonces, llegué a Nueva York. Yo no sabía lo que era Nueva York. Y en esa época no eso es lo que soy, pero los edificios era completamente diferente No, pero no, a no, lo que no. tú habías visto en España. A ver, no, yo nunca había visto algo así. Unos edificios que se te rompía, te desnucabas de verlos de alto. Sí. Y veía muchísima gente, todos con mucha prisa siempre. Me impresionó mucho, había un anuncio, creo que era de Camel o de Lucky Strike, que luego aquí lo hizo Raleigh, que estaba un señor con la boca abierta, ahí en lo que luego años después sabría que era Broadway, ¿sí? Ajá. Echaba volutas de humo, como si estuviera fumando. Se me quedaba ahí viendo, ¿y eso? Y luego fui a un restaurante, que me dijeron que era un restaurante, que yo nunca había visto en mi vida, ni me imaginaba. Eran unos muros enormes de cajitas, de puerta de cristal. Y ahí había comida. Entonces le tenías que echar una moneda, se abría y sacabas algo. Una máquina dispensadora. No, no una máquina, no, un restaurante completo. No era una maquinita, no. Era un restaurante completo, como este estudio. Ok. Y del suelo, a la altura yo no podía alcanzar, pero vamos, los mayores sí. Y yo vi y dije, es un emparedado de paté. Y yo, ese quiero. Nada más era maravilloso. Lo abrían, lo sacabas. No, yo me dieron la moneda. Y se abrió. Y me siento ahí en unas mesas horribles. Digo ahora, sí, pero entonces me parecían maravillosas. Estaba yo sorprendido porque eran mesas sin manteles. Nunca te habías sentado a comer en una mesa sin Yo nunca había mantel. visto una mesa sin manteles para comer. Nunca. Y me dieron una Coca-Cola. Ahí conocí también la Coca-Cola. ¿Y qué opinaste de la Coca-Cola? Pues no sé, hasta la fecha no crees que me gusta mucho. No, sé que no te gusta, No sé. sé que no te gusta tomar refresco No mucho, tomo- pero en ese momento, a los 9 años, Pues no supe. Porque en España sí ya empezaba a ver lo que llamaban gaseosas, sobre todo la limonada, ¿no? Que llaman. Y que existe todavía, que le la casera. le encantaba la tía Nati. Sí, la casera. Y entonces le doy una mordida a mi emparedado, ¿sí? De paté. ¿Qué es esto? Lo eché en una servilleta de papel. Yo nunca he visto tampoco una servilleta de papel. No. No las conocía. La eché ahí. ¿Qué es esto? Entonces ya empezaron a preguntarse. Es mantequilla de maní. ¿De qué? De cacahuate. Hasta la fecha no he vuelto a probar La mantequilla de maní. la mantequilla de cacahuate o de maní. No pude. Y entonces yo recorrí aquello maravilloso. Nueva York. Te repito, estaba en Nueva York sin saber que era Nueva York. Ni saber exactamente dónde estaba. ¿Y qué sucedió después de Nueva York? Ahí de regreso al barco, porque regresamos al barco a dormir, las escalas duraban 4 o 5 días porque el Covadonga llevaba una parte de carga. Ok. Tenían que subir y bajar, subir y bajar. Sí. Y pues ahí regresé al barco y le dije a un oficial, le dice, oye, le dije, enséñame dónde está Nueva York. Dice, está allí. No, en un mapa, quiero saber. Entonces ya me abrió un mapa y me enseñó la ruta. Bueno, salimos de aquí de Santander, ¿sí? La Coruña, Vigo, Cádiz. Cruzamos todo el Atlántico y llegamos a Nueva York. Aquí está, ve la distancia que hay.
de México. Todavía te quedaban varios días para llegar a México. No, ¿dónde está? Ah, ya me enseñó abajo del mapa de Estados Unidos. Este es México. ¿Y cómo vamos a llegar? Bueno, de aquí vamos a bajar a La Habana, que está en Cuba. ¿Y dónde está Cuba? Ah, me enseñó esta isla. Y ahí después de 3 días o 4, vamos a navegar a Veracruz y ahí se bajan. Veracruz ya es México. Ya tenía una idea. Pero por supuesto no de distancias. Porque pues, es imposible apreciar. Pero mínimo de tiempo. Pues, de tiempo, el viaje duró 29 días maravillosos, inolvidables. Yo no me quería bajar. Tu amor por los barcos, desde los... Sí, pero también porque le había pasado maravillosamente bien en el barco. Entonces de ahí de Nueva York fuimos a La Habana. Ah, La Habana. El clima que no habías vivido nunca. No, pero no hacía tanto calor, porque te repito, era febrero, marzo. Y ahí fuimos a casa, a una enorme casa, que yo nunca había visto una casa de esas dimensiones, de un pariente de los López Dóriga, que era azucarero, tenía ingenios en Cuba, y la casa era, no sé, la alberca que tenía era pues más grande que la del Club Náutico de Valencia. Para mí Enorme. para mí esto era una casa y unos jardines, y unas dimensiones, y unas columnas a la entrada. Y yo debo decir que los primeros afroamericanos, aunque en España existía lo que se llamaban los moros, ¿sí? Los de Marruecos, pero entonces no tenían una vida social normal. No, No igual que tú. No salían a la calle, ¿no? Digo, no los veías en la calle. Nada más la guardia mora de Franco. Porque Francisco Franco, que ya llegaremos a eso, él estuvo de comandante en Marruecos. Y de ahí va a dar el golpe de Estado, sale. Y le tenía tanta lealtad, tanta gratitud a los moros, que les llamaban así, que siempre tuvo su guardia mora. Donde se desplazaba lleva la caballería, su guardia de honor eran moros, su guardia mora, negros. Y los primeros los vi así ya, en la calle en Nueva York. Sorprendente. ¿Y en La Habana? Para mí entonces, y en La Habana, bueno, nada más que en La Habana hablaban español. ¿Qué opinaste del cambio de acento? Porque tú toda tu vida habías escuchado español de España, no habías escuchado otra cosa. Así no, nada más. En ¿Qué Cuba, ¿Entendías todo? pues sí lo entendía, porque además eran muy cordiales, muy divertidos, muy alegres, ¿sí? Y sí, les entendía todo. Y de ahí ya es el tramo final del Covadonga, de La Habana a Veracruz. Y llegamos a México y nos bajamos del Covadonga. Tu abuela, mi mamá, mi hermana María Cristina, tu tía Cristina y yo, a conocer un mundo nuevo. Pero espérame, Sí, en el siguiente me lo cuentas. ya vas.